Egunon, muy buenos días. Hoy comienza aquí en Irola y Ratia 107.5 FM un nuevo programa. Esto es Personas. Yo soy Miguel y quien me acompaña y estará en la mayoría de programas, Aitor. Muy buenos días, Aitor. Muy buenos días, Miguel, y a todos los radioyentes. Queremos recalcar que este programa lo estamos haciendo con muchas ganas, por supuesto, y mucha ilusión. Y ojalá podamos transmitir esto a todos y a todas las radioyentes. No sin antes agradecer a este pedazo de radio, Irola y Ratia 107.5 FM, por esta gran oportunidad. Esto es Personas y estaremos los sábados en principio de 10 a 11 de la mañana haciendo un pequeño apunte muy importante, claro, que es que este programa se emitirá en directo quincenalmente. Pero bueno, habrá también una repetición de cada programa, pero bueno, está por confirmar día y hora. Pero bueno, ya os iremos informando sobre la emisión, tanto en directo como sus repeticiones. En principio, estaremos aquí los sábados de 10 a 11 de la mañana. Hoy es el programa número 1. Así que bueno, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas. Pero antes de entrar en materia, y ya que hoy ve la luz por primera vez el programa, os vamos a contar un poquito de qué va a ir esto de Personas. No lo repetiremos todos los programas, solo hoy evidentemente por ser el primero. En Personas creemos que cada individuo es único e irrepetible. Prueba de ello es que cada persona nace con, no sé cómo decirlo, un don, un sello personal y único que la diferencia del resto. Todos y todas poseemos capacidades físicas o mentales tan perfectas que ni tan siquiera los grandes adelantos tecnológicos han podido igualarlos. Todos y todas tenemos una habilidad que nos hace especiales, alguna singularidad, alguna rareza, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, ya sea, como hemos dicho antes, de tipo físico o mental. Ojalá se me entienda esto que estamos diciendo. No digo que unos o unas sean mejor que otros o otras. Al contrario, para nosotros, todos y todas somos iguales. Lo que decimos es que todos y todas nacemos con esa habilidad distinta del resto, pero al fin y al cabo con una habilidad. Pero lo difícil no es tenerla, lo difícil es encontrarla, identificarla, descubrirla a tiempo. Bueno, esto de tiempo es relativo. Por supuesto que lo que acabo de decir es 100% discutible. Alguien puede o no estar de acuerdo con esto. En Personas hablaremos de aquellos y aquellas que fueron recordadas a lo largo de la historia por haber descubierto esas habilidades innatas que poseían y que supieron utilizarlas como un canal permanente de comunicación entre su yo interno y el mundo que les rodeaba. Serán protagonistas en el programa personas, como dijimos anteriormente, que utilizaron ese canal permanente de comunicación y lo hicieron a través de ramas tan diversas como por ejemplo la pintura, la escultura, la música, el deporte, la poesía, la ciencia, la tecnología, la política, bueno, entre muchas otras, ¿no? Habilidades como también la artesanía. Hablaremos de su vida, de sus obras y lo que consideramos que para el programa fue más importante, que es su legado, su aportación al mundo y a la humanidad. También tocaremos algo de historia, eso sí, visto desde un ángulo distinto, concretamente en ese contexto histórico en el que vivió nuestra protagonista o nuestro protagonista de cada programa. Gracias, Aitor. Nos trasladaremos, y viajaremos hasta esa sociedad en particular, ¿no, Aitor? Sí, claro, por supuesto. La idea es hacer un recorrido por las sociedades en las que los protagonistas tendrán lugar a lo largo de la temporada del programa y cómo se desarrollaron a nivel humano y profesional. En definitiva, lo que queremos hacer es una mirada sociológica en el contexto social donde nacieron y crecieron nuestros invitados. Muy bien, muy bien. Bueno, recuerda, todos y todas nacemos en una fecha muy concreta, pero empezamos a vivir en otra muy distinta. Así que tú que nos oyes, puedes ser protagonista de Personas. Solo tienes que descubrirlo. Ahora sí, entramos en materia.
Bueno, la persona invitada de hoy, claro está, esto entre comillas, es aquella que cuando empiezas a investigar e indagar en su vida y sus obras, realmente llegas a la conclusión de que no te sientes saciado, sino por el contrario, quieres saber más sobre ella. Y llegas a un punto que te enganchas tanto que te sientes atrapado en un círculo de sin razones, pero con la razón lógica que te dice que esta persona supo aprovechar el corto tiempo que tuvo de vida. Y cada etapa de su vida fue una constante lucha, tanto interna como externa, culpa tal vez de cómo estaba planteado el mundo que le tocó vivir. No hay duda que fue un adelantado de su época, y quizás por ello pagó un precio muy alto. Él decía que no existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo. Para unos y unas, un mártir de la homosexualidad moderna. Para otros y otras, sencillamente un gran genio. Hoy en Personas hablaremos de Oscar Fingal Wills Wilde, más conocido como Oscar Wilde. Transcurría la época victoriana de la historia del Reino Unido, expresión que se usa comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria I, casi 64 años, nada más y nada menos, y que para muchos y muchas autores y autoras marcó la cúspide de su revolución industrial y del Imperio Británico, cuando un 16 de octubre de 1854 nace en el número 21 de la calle Westland Road de Dublín, Irlanda, y que para entonces pertenecía al Reino Unido hasta su independencia en 1922, Oscar Fingal Wills Wilde, como habíamos dicho, más conocido como Oscar Wilde. Fue una celebridad de la época, debido a su gran y agudizado ingenio. También fue uno de los personajes públicos más polémicos y llamativos de su época. Novelista, poeta, crítico literario, autor teatral y gran exponente del esteticismo, cuya principal característica era la defensa del arte por el arte. Nace en el seno de una familia protestante irlandesa. Fue el segundo de los 3 hijos que tuvieron el médico Sir William Robert Wills Wilde y su mujer, Jane Francesca L.G. Su familia fue clave en el futuro desarrollo de su talento y principalmente de parte de su madre, ya que ella era una escritora de éxito y una nacionalista de la causa irlandesa. Escribía bajo el seudónimo de Esperanza cuando escribía poemas con altos contenidos revolucionarios y que de alguna manera inspiraba a los jóvenes revolucionarios irlandeses. También tradujo Sidonia de la Hechicera, una novela de terror gótico, obra que impulsaría a introducir elementos más oscuros en sus futuros relatos. Su padre era un destacado cirujano en las especialidades de otología, es decir, nariz y oído, y oftalmología. Además, era también muy conocido ya que era muy comprometido en ayudar a los más desfavorecidos de manera desinteresada, en la que dirigió, no se sabe exactamente si también la fundó, un dispensario o centro de salud, vamos, como un ambulatorio, pero que era destinado exclusivamente a la atención de este colectivo de personas, aquellas que no tenían nada, que lo habían perdido casi todo. También escribió libros, pero más sobre folclore y arqueología. El hermano mayor de Oscar Wilde, por 2 años, Willie Wilde, sería más tarde un destacado periodista para Punch y Vanity Fair, además de editorialista para The Daily Telegraph. Willie Wilde moriría un año antes que su hermano Oscar Wilde. También Oscar Wilde tuvo una hermana. También hay que decir que Oscar Wilde, fueron 3 hermanos. Él fue el hermano del medio, es que se dice, ¿no? Tuvo su hermano mayor y su hermana menor. Esta hermana menor, que se llamaba Isola, que nació en 1857, 3 años más tarde que Oscar Wilde, y murió a la temprana edad de 9 años a causa de una meningitis. Oscar Wilde quería profundamente a su hermana y su partida temprana le supuso un duro golpe para él, hasta el punto que uno de los poemas
más conocidos de Oscar Wilde, Requiescat, fue escrito en memoria de Isola. Fue escrito, eso sí, 8 años más tarde de la muerte de su hermana, y se publicó en su primera antología, que fue una colección de poemas llamada Poems, en 1881. En ella relata no solo el profundo amor que sentía por su hermana, sino también el dolor que él sintió el dolor que sintió por la muerte de su hermana. Y también relata en este poema la corta vida de ella y hasta el día de su entierro. Oscar Wilde tuvo una infancia más o menos tranquila y normal. Desde muy temprana edad ya mostraba su alto grado de inteligencia. Se le daba muy bien el aprendizaje de otros idiomas como el francés y el alemán. Fue educado en su casa hasta la edad de 10 años y hasta que ingresó en el Port Royal School de Enniskillen, en Irlanda, en donde estudió hasta los 17 años. Después estuvo en prestigiosas universidades por 3 años, en el Trinity College de Dublín, donde se centró en estudiar a los clásicos griegos, y posteriormente estudió por 4 años en el Magdalen College de Oxford. Allí recibió uno de los premios más prestigiosos de su época, el premio Newdigate de poesía, por su poema Rávena. Ahora le vamos a dar paso a Aitor para que nos comente un poquillo esto también de la institución familiar, ¿no? Sí, bueno, vamos a intentar ver cómo la institución, cualquier institución, ya sea la familiar o cualquier otra índole, cómo influye en los seres humanos, ¿no? Vamos a hacer una mirada ahora introductoria, un poco sociológica. Y bueno, y quiero destacar pues que la familia como institución es la encargada de introducir a los individuos recién llegados al mundo en el sistema social, a partir de la primera etapa de socialización que se da en el seno familiar. En esta primera etapa, el individuo comienza a tomar contacto interactuando con la madre y el padre, dándose un proceso de interiorización de la realidad y de formas de hacer u obrar, y de normas que determinan la personalidad de cada individuo en el futuro, moldeándose la identidad. Con eso quiero enfatizar en la importancia de la primera etapa de socialización de un individuo para contextualizar la que Oscar Wilde vivió en su entorno familiar durante la época victoriana de Irlanda, y cómo las influencias de su madre y padre fueron determinantes para forjarse como individuo. No sé si determinantes, pero la verdad que sí tuvieron muchísima importancia. Empezando por Lady Wilde, escribía poemas patrióticos con el seudónimo de Esperanza y llamaba a la lucha armada contra el opresor, escribiendo para los revolucionarios jóvenes irlandeses, y era conocida partidaria del nacionalismo irlandés, ¿no? Como bien ha dicho mi amigo Miguel. Estuvo entre los fundadores del partido, la Joven Irlanda, que pugnaba por realizar en su patria la revolución de 1848. Esperanza escribió sobre Calderón de la Barca y tradujo poemas españoles. Su obra más importante es la recopilación de leyendas celtas. Bueno, siguiendo con su padre, William Wilde, el más importante cirujano especialista en odontología y oftalmología, además de ser un notado arqueólogo y estadístico. La verdad que era muy polifacético. Destacó asimismo por fundar un dispensario para ayudar a los pobres de la ciudad, y que más tarde sería incorporado al Royal Victoria Eye and Ear Hospital, fundado en 1844. Su esposo, el doctor James Wilde, fundó la otología moderna, inventó la operación contra las cataratas y fue célebre en toda Europa, como especialista en enfermedades del oído. La muerte de Willis Wilde no fue de sífilis, como se decía. Más tarde se demostró que fue una encefalitis lo que lo mató, producida por una otitis que no supieron tratar los médicos en la cárcel de Reading. Lord Wilde, que tal título... Vamos a ver...
Bueno, tenemos aquí un pequeño problemilla técnico, pero bueno, sí, bueno, solucionado. Ya ha sido subsanado. Menos mal que tenemos en el programa a Aitor para que profundice un poco más en los temas que estamos contando, ¿no? Yo, pues, evidentemente, pues estoy pasando un poco de puntitas, pero bueno, aquí tenemos a Aitor para que nos detalle. Pues después de este Kit Kat, como se suele decir popularmente, bueno, cosas del directo, ¿no? Eso es, ya está solucionado. Vamos a ver. Decía que Lord Wilde, que fue el título que le concedió el virrey de Irlanda, fue también arqueólogo, antropólogo, folclorista, que es lo que ha comentado antes mi amigo Miguel, y escritor. La verdad que fue un hombre muy, muy polifacético, que es lo que he comentado, y en 1851 probó científicamente que la gran hambruna se debía al sistema de tenencia de la tierra. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de la hambruna, pero bueno, en otro momento un poco más adelante. Como su hijo estaba en la cúspide cuando un proceso lo abatió para siempre, una examante lo acusó de haberla violado bajo los efectos del entonces novísimo cloroformo. El doctor Wilde logró demostrar su inocencia para no recuperar su prestigio social. Los lazos que unían a Wilde con su madre, y por ello su dependencia interior, eran más estrechos que los que ataban al padre. La correspondencia refleja claramente esta diferencia de relaciones respecto a los padres. La única carta conservada dirigida a su padre es como una crónica de tono cortés, pero distanciada y objetiva. Sin embargo, las cartas a la madre muestran en cambio cierta ligereza y cierto calor que hacen pensar que entre ellos existía una relación más íntima. Wilde heredó de Esperanza doctrinas que defendió hasta la muerte, como el derecho de las mujeres a trabajar al mismo título que los hombres y a participar en actividades políticas. Cuando nació Oscar, la madre hubiera preferido una niña. Este deseo suele ponerse en relación con el hecho de que Lady Wilde vistiese de niña a Oscar hasta que éste tuvo 6 años e incluso con sus inclinaciones sexuales de años más tarde. Aunque Lady Wilde hiciera esto, no explica las inclinaciones de su hijo, puesto que hay que decir que en Irlanda sucedía una cosa muy curiosa. Hubo una época en que se daba un hecho social porque existía la creencia de que las brujas se llevaban a los niños pequeños y por ello se vestían a los niños de niñas para evitarlo. Ah, qué curioso, ¿no? Algo bastante curioso, sí. Yo tampoco desconocía este dato. Bueno, después de detallarnos, Aitor, esto de la infancia, ¿no? Que marcó de alguna manera el trayecto de Oscar Wilde, ¿no? Vamos a hacer una pequeñísima, pero pequeñísima pausa musical. Nada. Y bueno, también recordarles que estamos en directo y que esto es la 107.5 Tu FM, Irola y Ratia. Así que vamos con un poco de música, ¿no, Aitor? Sí, por supuesto. Un poquito de música nunca viene mal. Esto es la tocata y la fuga en do menor. De Sebastián Bach.
Bueno, te recordamos que estás en la sintonía de Irola y Ratia 107.5 tu FM. Y esto es Personas. Y en el programa de hoy te recordamos también que estamos hablando de un grande novelista, escritor, dramaturgo, que no es otro que Oscar Wilde. Habíamos dicho que Oscar Wilde era un gran exponente del esteticismo, cuya principal característica era la defensa del arte por el arte. Fue portavoz de esta corriente y fue contratado para viajar a distintas ciudades de Estados Unidos de América y Canadá para dar conferencias y charlas sobre su teoría acerca de la filosofía estética. Hay que decir que la visita de Oscar Wilde a Estados Unidos de Norteamérica, tuvo una extensa cobertura en los medios. Esta corriente sentó las bases de lo que posteriormente fue el dandismo, que nació tanto en la sociedad inglesa como, y sobre todo, la sociedad francesa, y consistía en el refinamiento en la vestimenta de una persona, mayoritariamente del sexo masculino, y con altos conocimientos de moda. Curiosamente, en sus muchas obras, como cuentos, poemas, intenciones y obras de teatro, Oscar Wilde solo hizo una única novela, su obra archiconocida y que la mayoría asociamos cuando oímos hablar de él, como lo fue El retrato de Dorian Gray, obra que está cargada de una gran dosis de esteticismo y en donde el propio Wilde explica la esencia de esta corriente, que es revelar el arte y ocultar el artista, es la meta del arte. Este pequeño extracto de su única novela lo deja bien claro. Lo repito otra vez. Revelar el arte y ocultar el artista es la meta del arte. Es decir, para él, para Oscar Wilde, el arte lo era todo. El artista solo importaba hasta el momento de su creación. A su vuelta de Estados Unidos y Canadá, también realizó esas mismas conferencias en universidades y centros culturales británicos, donde tuvo gran aceptación. Después de este ciclo de conferencias, decidió viajar por algunos países europeos llevando una vida de descontrol, hasta que gastó el último penique, ganado por el trabajo hecho en Norteamérica, con esto de las charlas y conferencias. Sin un duro y con la convicción de asentar cabeza, viajó a Londres y trabajó como periodista de forma inagotable, lo que le conllevó a obtener más prestigio del que ya gozaba, fruto de esa forma tan exquisita e ingeniosa de escribir que tenía Oscar Wilde. Así como tuvo muchas personas que lo admiraban por sus trabajos, también se ganó el odio por parte de esa clase más conservadora y tradicional de la Inglaterra del siglo XIX. Oscar Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, que más adelante Aitor nos detallará esa sociedad en la que vivió Oscar Wilde, esa Inglaterra, ese Reino Unido victoriano. Fue además también Oscar Wilde conocido por su ingenio mordaz, su extravagancia a la hora de vestir y su gran elocuencia. Todo esto lo convirtieron en una de las grandes personalidades de su tiempo. Dicen que sin duda alguna su mejor obra de arte fue él mismo. Hoy en día es recordado por sus epígramas, sus obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte, de la que hablaremos más adelante. Ahora Aitor nos va a hablar un poco sobre esa fuente de la que se nutrió, ¿no? De la que bebió Oscar Wilde, ¿no? Sus maestros, sus profesores y también la institución educativa, un poco de institución educativa. Aquí Aitor nos está dando cátedra un poco sobre esto de la sociología. Así que bueno, Aitor. Bueno, sí, lo estoy intentando, la verdad. Bueno, al igual que la familia. Que siempre, perdón Aitor, que siempre sí. Es bueno, no sé, eso, ¿no? Conocer un poco como la esencia, ¿no? De dónde nace, no sé, la sociedad, todo esto. Pues sí, porque hay que saber de dónde venimos
para saber a dónde vamos, ¿no? Y dónde estamos, dónde nos encontramos sobre todo. No sé si a dónde vamos, pero sí dónde nos encontramos. Porque nos encontramos en las situaciones que nos encontramos, ¿no? Bueno, al igual que la familia, que es una institución y un grupo de referencia donde el individuo pues se fija, en ese grupo de referencia se fija, capta unas formas de hacer o de obrar, unos valores, los interioriza y luego los exterioriza o los reproduce, ¿no? Entonces, bueno, en la institución educativa pues es la que complementa en este caso en la segunda etapa de socialización, o también llamada socialización secundaria, ¿no? Donde el individuo, pues como he dicho, interioriza conceptos más específicos que le forman como ser humano. Adquiere ya unos conocimientos que moldean a la persona de una manera, estímulos constantes que construyen la identidad progresivamente. En este sentido, Oscar Wilde, el influjo más fuerte a que estuvo sometido en aquella época, lo ejerció sobre él un profesor del Trinity College de Dublín, gracias a su personalidad y a sus conocimientos profesionales. El reverendo Sir John Pentland Mahaffy, que tenía 32 años cuando Wilde lo conoció, era profesor de historia antigua y al mismo tiempo era un importante helenista en aquella época. Aunque había sido ordenado sacerdote de la Iglesia anglicana, su patria espiritual era la Grecia de la antigüedad. Como tutor de Wilde, le inculcó a fondo el amor a la antigüedad. Diríase que eran afinidades selectivas, lo que a ambos unía, pues Mahaffy encarnaba las cualidades en cuyo cultivo Wilde le superó en el curso de su vida. Las relaciones entre maestro y discípulo se transformaron pronto en una amistad que se prolongaría más allá de la época de Dublín. Estando ya en Oxford, Wilde hizo 2 cruceros por el Mediterráneo dirigidos por el propio Mahaffy. Primero a Italia y más tarde a Grecia, como buen helenista que era, ¿no? De la época de sus grandes éxitos dramáticos se conserva una carta a Mahaffy en la que el antiguo discípulo expresa su agradecimiento, afecto y admiración al antiguo amigo, al que considera su primer y mejor maestro, persona de venerable y superior cultura, y sabio que le había enseñado a amar a la Grecia antigua. De manera análoga a como en Dublín su maestro Mahaffy le despertó el interés por la cultura clásica y un estilo de vida refinada, en Oxford se orientó su amor hacia el esteticismo, a las artes y a la belleza. 2 fueron los maestros cuya personalidad y escritos influyeron especialmente en Wilde durante esta época. Esos fueron John Ruskin y Walter Horatio Pater. En aquella época Ruskin era el más famoso de ambos, pero Pater fue quien ejerció mayor influencia sobre Wilde. De aquella época de Oxford datan palabras en las que Wilde atribuye a Ruskin el mérito de haber renovado la cultura. Ruskin era hombre de acción, ansioso de reformas, que había salido en campaña para enseñar arte a la burguesía victoriana. Fracasaron sus utópicos proyectos reformadores, pero Pater, sin embargo, un hombre contemplativo, que no le importaba el mundo que lo rodeaba, influyó en Wilde en el esteticismo, algo que reconoció el propio Oscar y que le acabó marcando de por vida. Oscar Wilde pues, vivió una época social y políticamente agitada, pero bueno, luego veremos un poco el contexto de la Irlanda victoriana después de que mi amigo Miguel comente alguna cosilla. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿no? Perfecto. Y bueno, recordándole a las y los oyentes que esto es Personas. Así es. Y esto es Irola y Ratia 107.5. Bueno, vamos a ir un temita aquí, ¿no? De Vivaldi. El tercer movimiento. Sonata de medianoche.
Bueno, te recordamos que estamos en la sintonía de Irola y Ratia 107.5 FM. Y si hay alguno o alguna que acaba de sintonizar esta radio, pues te comentamos que esto es Personas, programa número 1 de Personas. Y estamos hablando de Oscar Wilde. Bueno, decimos que Oscar Wilde tuvo 2 hijos de su único matrimonio contraído con Constance Joy en 1884. Tuvo 2 hijos, como habíamos dicho. Cyril, la mayor, que nació en 1885, y Vivian, que nació un año y medio después que Cyril, noviembre de 1886. La familia se instala en Londres y Oscar Wilde escribe durante los siguientes 11 años varias de sus obras. Un año más tarde del nacimiento de su segunda hija, editó una revista femenina, Woman's World, Mujeres del Mundo, durante 2 años. Después publicó un libro de cuentos titulado El Príncipe Feliz, que tuvo una gran aceptación y que ha sido una de sus obras más conocidas. Soy consciente de que me repito mucho con esto de que cada vez que menciono una obra de Wilde, pero es que era así. La mayoría de sus obras, por no decir todas, eran muy famosas y conocidas y reconocidas también. Este cuento del Príncipe Feliz trata más o menos de la enseñanza de los valores, como el amor al prójimo, la solidaridad, el renunciarse a sí mismo en favor de los demás, la justicia social, la dignidad humana y el valor de las personas más allá de la apariencia. Es decir, Oscar Wilde estaba en contra de los prejuicios y lo plasmó en esta obra. Aunque parezca un cuento muy simplón, toca muchos puntos con una profundidad. Pero bueno, tuvo tal acogida este cuento que en 1891 publicó varias de sus obras. También se reeditó en libro su única novela, que ya comentamos antes, que anteriormente había sido publicada en forma de fascículos. El retrato de Dorian Gray, que por cierto, así como sus obras eran muy aplaudidas y gozaban de gran aceptación, había un sector de la sociedad más puritana y conservadora que la criticaba duramente. No hay duda que las obras de Oscar Wilde estaban caracterizadas por el esteticismo, como hemos dicho, que tanto él defendía, su realce a la belleza, esa belleza que él entendía que tenía más importancia, aquella interior. No se fijaba mucho en el estuche, ¿no?, sino en lo de dentro, en la esencia. Y cómo no, sus obras eran dedicadas casi siempre a condenar, a reprochar y a criticar las hipocresías de sus contemporáneos, pero no solo de sus contemporáneos, sino principalmente a esa sociedad victoriana basada en el puritanismo, que a lo largo de los años se ha comprobado que de puritana pues tenía más bien poco. No disminuyó, sin embargo, su popularidad como dramaturgo, que por el contrario creció con obras como Salomé, en 1891, escrita en francés y en la que alcanza una altísima cuota de dramatismo. Al mismo tiempo muestra su significado de la belleza, pero esta vez unida al morbo, al lujo y hasta la muerte. Y, como no, la importancia de llamarse Ernesto, que imprime diálogos escandalosos y cargados de ironía. Pero su éxito se vio truncado a partir de 1895. Pero bueno, Aitor nos va a detallar esa sociedad puritana, ¿no? Esa sociedad victoriana, ¿no, Aitor? Sí, bueno, voy a hablar sobre un ámbito que a mí me gusta mucho, que es el tema sociopolítico, ¿no? Y de cómo los países pues atraviesan procesos pues sociales y políticos que pueden ser convulsos, y sobre todo en este contexto histórico, ¿no?
Bueno, por de pronto Oscar Wilde nació en la misma época que los padres fundadores de la sociología como el francés Émile Durkheim o el estadounidense George Simmel, ambos nacidos en 1858. O también Max Weber, un poco más tardío, en 1864. Esto no es relevante para hablar de Oscar Wilde, pero es interesante mencionarlo, porque fue una época de cambio donde empezaron a nacer grandes personas que más adelante se convertirían en fantásticos teóricos sociales. Eso sí, hay que decir que Wilde tuvo acceso a los escritos de Marx, Engels o Bakunin, pero tampoco hizo de ellos su bandera ideológica, es decir, no adoptó la doctrina o las teorías marxistas. Pero hay que decir también que quizá pudieron influir en él estos tres autores, ya que como bien sabemos, Oscar Wilde era una persona muy crítica con la sociedad victoriana y burguesa de aquellos años. También en ese tiempo, en 1859 concretamente, Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies, sobre la teoría evolucionista, que propició una desestabilidad en la institución de la Iglesia y el creacionismo. La fe comenzó a cuestionarse cuando Darwin demostró que el ser humano descendía del mono. Ya se veía que era una época pues cambiante sobre ideas, valores y demás. Haciendo una mirada hacia atrás, anterior al nacimiento de Wilde, para realizar una contextualización histórica, podemos mencionar el Acta de Unión firmada en 1800 por los dos parlamentos, el de Irlanda y Gran Bretaña, que empezó a gestar la Irlanda del siglo XIX, entrando los católicos en el Parlamento en 1829 gracias a esta unión. Por otra parte, y unido a esto, estaba el problema agrícola, que determinó en gran medida el devenir de Irlanda, un país que en mayor medida era latifundista, de terratenientes, que administraban más las tierras, por otra parte. Pero también nos encontramos la tradición, muy importante, donde los irlandeses dejaban a sus progenitores en herencia sus tierras de manera proporcional, provocando de esta manera la imposibilidad de realizar plantaciones para todo el año, por el tamaño tan reducido de esas huertas. De hecho, lo único que se cultivaba eran patatas. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que en estas plantaciones de patatas fueron asoladas por una plaga de 1846, y comenzó la conocida Gran Hambruna, y este suceso se juntó con las políticas de laissez-faire que seguían la doctrina de Adam Smith, de no intervencionismo del Estado en materia económica. Fueron los individuos los que recaudaron el dinero para socorrer a los agricultores, pero no fue suficiente para que desaparecieran del entorno rural. Por ello, fue que se produjo la primera emigración masiva a países como Inglaterra, Escocia o incluso más lejos, Australia, Canadá y también en Estados Unidos, siendo en este último donde se apoyó y financió el movimiento independentista irlandés. En 1858 se creó Hermandad Republicana Irlandesa, también conocidos como Fenianos, un movimiento independentista secreto que abogaba por la rebelión armada en contra de los británicos, aunque carecían de fuerza suficiente. Pasada esta hambruna, los campesinos comenzaron a organizarse, ya que este conflicto tenía su razón de ser. En el siglo XVII, los terratenientes irlandeses eran principalmente protestantes, descendientes de ingleses con una fuerte identidad británica. En este contexto, los irlandeses reclamaban que la tierra había sido injustamente robada a sus ancestros y concedida a los ingleses de ascendencia protestante durante la conquista del país por parte de Inglaterra. La Liga Irlandesa de la Tierra se formó para defender los intereses de los agricultores, siendo Michael David y Charles Stewart Parnell sus dirigentes. La táctica empleada fue el boicot, que, según se sabe, esa palabra de boicot nació de este conflicto. A los grandes terratenientes de origen inglés por parte de los pequeños campesinos que solían desembocar en acciones violentas y por ello fueron detenidos por el primer ministro Benjamin Disraeli, responsabilizándoles de la escalada violenta que estaba increciendo. No obstante, el nuevo gobierno de William Gladstone logró contener la violencia desatada con medidas de redistribución de las tierras, posibilitando la compra también a los terratenientes anglo-irlandeses. Pero esta medida hay que decir que fue insuficiente y además no consiguió disipar el sentimiento nacionalista tal y como deseaba el gobierno británico, ya que se había forjado durante todo este periodo con el continuo conflicto social.
Antes tenemos que hacer una pequeña rectificación, antes se me ha ido la olla con el título de la última canción en la pausa musical. Habíamos dicho que era Medianoche de Vivaldi y nada, es Moonlight de Beethoven. Vaya pelón. Pero bueno, rectificar es de sabios. Bueno, no me considero sabio, pero rectificar siempre está bien. Dime, Aitor. Sí, bueno, para concluir con un poco con el tema social, pues lo que he comentado antes, ¿no? Vivir una época social y políticamente agitada donde el aparentemente bienestar y la tranquilidad victoriana confrontaba con el problema de reparto de tierras, la revolución industrial que generaba una brecha de clases. Por eso se habla de la hipocresía del régimen en la sociedad victoriana. Pero también esa época para Wilde supuso el bombardeo de estímulos constantes, pues desde la familia, desde sus mentores, el sistema educativo y bueno, pues conformaron una personalidad determinada que la ocupó a convertirse en uno de los dramaturgos pues más recordados de la historia, ¿no? Eso a modo de conclusión. No, está bien. Bueno, habíamos dicho, no, nos habíamos quedado también antes de esta gran aportación por parte de Aitor que su éxito, el de Oscar Wilde, se vio truncado en 1895. Ese éxito fue lamentablemente empañado por el escándalo, ya que conoció al jovencísimo Lord Alfred Douglas, conocido también como Busy, que era como un diminutivo para la Francia de aquella época, que quería decir muchacho, muchachito. Era el atractivo y caprichoso hijo menor de John Sholto Douglas, noveno marqués de Queensberry, nada más y nada menos que el hombre que creó las reglas de boxeo. Y que hay que decir que la historia recuerda a este noveno marqués como un tipo muy cruel y violento. El noveno marqués de Queensberry, el padre de Busy, sospechaba que entre su hijo y Oscar Wilde había más que una amistad, que la relación de ambos iba más allá. De hecho, el marqués le envió una carta a Oscar Wilde para provocarlo y así poder confirmar sus sospechas, pero Oscar Wilde, animado por su amigo Busy, hijo del denunciante, lo denunció por calumnias y difamación, ya que lo había acusado de homosexualidad utilizando como argumento para su defensa la amoralidad del arte. El noveno marqués de Queensberry quedó libre de toda culpa y fue a por todas contra Oscar Wilde, y se enfrentó a este en un segundo juicio en mayo de 1895, en el que acusó a Oscar Wilde de sodomía y de grave indecencia, el cual fue condenado a 2 años de trabajos forzosos en la cárcel de Reading. La sodomía era severamente castigada en esa época victoriana, esa época puritana entre comillas, puesto que, como mencionamos anteriormente, pues esta sociedad era moralmente caracterizada por eso, por el puritanismo, y castigaban severamente esto de la sodomía. Dicen que Oscar Wilde mantenía relaciones con otros hombres, no solo con amigos de su entorno, sino con jóvenes que se dedicaban a la prostitución masculina, con la suerte, no sé si buena o mala para Oscar Wilde, que estos hechos salieron a la luz pública por parte del padre de Busy, ya que había contratado un detective para que escudriñara un poco en la vida privada de Oscar Wilde, aunque también hay que decir que Oscar Wilde no sé si llevaba una doble o no vida, porque él la verdad es que era muy transparente. Durante su juicio, tanto su propia vida como sus obras fueron utilizadas en su contra. Algunos y algunas estudiosas de Oscar Wilde dicen que él y Busy solían alquilar una casa de campo en las afueras donde Oscar Wilde podía dedicarse tranquilamente a sus obras y aprovechar así la intimidad con su joven amante, que tenía 20 años menos que él. Él tenía 20 y Oscar Wilde 36. Perdón, 16 años menos, no 20. Dicen que a modo de curiosidad, un día fueron sorprendidos por un vecino jugando con agua y que ambos estaban desnudos. Cuando Wilde se percató, le dijo al vecino con esa agudeza e ingenio que le caracterizaba,
Lo que usted está viendo es genuinamente griego. Recordemos que Oscar Wilde bebió de las fuentes de los clásicos griegos. Le apasionaba. Bueno, volviendo. El juez le preguntó al escritor, citando uno de sus libros, ¿cuál es ese amor que no se atreve a decir su nombre? Oscar Wilde le respondió, el amor que no se atreve a decir su nombre en este país es como el afecto de un viejo a un joven, así como fue el amor entre David y Jonathan, o Jonatán, y tal como lo pueden encontrar en los sonetos de Miguel Ángel o Shakespeare. Este profundo y espiritual afecto es tan puro que es perfecto, es hermoso, es delicado, es la forma más noble de afecto. No hay nada sobrenatural en esto, y repito, existe entre un hombre mayor y uno joven donde el mayor tiene el intelecto y el joven tiene toda la energía, esperanza y glamour de la vida por delante. Esto debe ser así y el mundo, pues el mundo sencillamente no lo entiende. En cuanto se supo la noticia de que Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos forzosos en la cárcel de Reading, empezaron a pronunciarse la mayoría de sectores progresistas del Reino Unido junto con importantes centros literarios del resto de Europa en favor de Oscar Wilde, a través de peticiones y presiones de todo tipo, pero que, como cabía de esperar, fueron ignoradas, lo que trajo consigo que el escritor cumpliera íntegra su condena. A partir de este suceso comienza el declive de Oscar Wilde, suponiendo la pérdida de todo aquello que había conseguido durante sus años de gloria. Su matrimonio se vino abajo como consecuencia de la presión mediática del proceso al que estaba sometido tras su encarcelamiento. Su mujer, Constance, cambió su apellido y el de los 2 hijos de ambos, a Holland, para de alguna forma desvincularse del escándalo. El escándalo, esto que le suponía lo del juicio y todo lo que encerraba ese momento de vida de Oscar Wilde. Aunque la pareja nunca se divorció, Oscar Wilde fue obligado a renunciar, eso sí, a la patria potestad de sus hijos. De la desagradable experiencia en prisión nacieron 2 obras, De Profundis y La balada de la cárcel de Reading. La primera, De Profundis, es una extensa y larga carta llena de resentimientos dirigida a Bossy. Y la segunda, La balada de la cárcel de Reading, es un extraordinario poema donde el protagonista es el sufrimiento y la crueldad del mundo carcelario. En esta obra podemos encontrar unas de sus grandes y famosas citas como «Todos los hombres matan lo que aman, sea esto oído por todos. Algunos lo hacen con una mirada amarga, algunos con dulces palabras. El cobarde lo hace con un beso, el valiente con la espada». También ya casi al final de esta obra hay una cita también muy famosa que dice: «El que vive más de una vida, más de una muerte debe morir». Oscar Wilde salió de la cárcel devastado económica, física y moralmente. Durante esa ausencia, Constance, su mujer, había fallecido y sus 2 hijos se encontraban exiliados en Alemania. Cansado, decepcionado y cabreado con la sociedad inglesa que tildaba constantemente de hipócrita y a la cual decidió no regresar a ella, quiso, una vez pagada ya su deuda con la justicia, dar un giro a su vida, un cambio radical, tan radical que hasta se cambió su nombre y apellido por el de Sebastián Melmoth y se fue a París, Francia. Allí estuvo hasta el día de su muerte. Estando Oscar Wilde en París, en Francia, se reencontró nuevamente con Bossy, pero la relación no funcionó. Fueron años muy difíciles los que padeció Oscar Wilde después de su estancia en prisión, ya que no solo se volvió adicto al alcohol, sino que lo había perdido todo: dinero, trabajo y hasta su salud. Hospedado en el Hotel de Alsace, ubicado en el 13 de la Rue de Bussard, el día 30 de noviembre de 1900, Oscar Wilde se despidió del mundo con su mordaz genialidad. Dijo: «El papel tapiz y yo estamos batiendo un duelo a muerte y uno de los 2 tendrá que irse». Ese duelo lo perdió él. Moría Oscar Wilde y con él un siglo, el siglo XIX. Dicen que poco tiempo antes de morir se hizo al catolicismo. Sus obras estuvieron prohibidas durante muchos años después de su muerte. Y durante 20 años
contados a partir del juicio que tuvo, que lo llevó a la cárcel por 2 años por sodomía, se prohibió en todo el Reino Unido ponerle a un hijo el nombre de Oscar. Bueno, estamos llegando, ¿no?, al fin del programa. Lamentablemente, todavía tenemos muchas cosas que contar, ¿no? Por ejemplo, bueno, las voy a decir en plan rápido porque merece la pena, aunque ya hemos nombrado algunas de sus grandes obras y hemos explicado, detallado en 2 líneas cada una de las que hemos mencionado. Pues bueno, sería bueno en estos 2 minutos que nos queda de programa dar un repaso ligero y rápido por sus obras. Bueno, entre las prosas tenemos, como no, El retrato de Dorian Gray, su única novela, como ya dijimos, sin duda la más recordada. La única novela que publicó el autor y que sería objeto de críticas voraces por el implícito erotismo entre hombres, que no sentó nada bien a la sociedad de esa época. No obstante, este libro ha llegado con muy buena salud a nuestros días y ha sido objeto de múltiples adaptaciones cinematográficas que han querido explorar el mito de la eterna juventud. Adaptaciones que hay que decir que pierden mucho en aspecto con respecto a la verdadera esencia de lo que transmite el libro. Bueno, normalmente las películas adaptadas no es muy difícil, ¿no?, encontrar aquella que vaya calcada al libro. También está El crimen de Lord Arthur, de Profundis. Entre sus cuentos están El príncipe feliz, el príncipe feliz que hemos mencionado antes, El joven rey, El cumpleaños de la infanta. También hay algunos ensayos, Intenciones, Pluma, lápiz y veneno, El alma del hombre bajo el socialismo. Este libro lo recomiendo, es muy pero muy bueno. El alma del hombre bajo el socialismo. Ravenna, con la que ganó aquel premio de poesía en Oxford. Y bueno, Rex Scott, el poema que le dedicó a su hermana. Estamos mal de tiempo. Queríamos haberles contado mucho más cosas. Y bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Ahora sí, 60 minutos da para lo que dan. Tratamos de concentrar de forma muy resumida los aspectos más importantes de la vida de nuestro invitado, entre comillas, de hoy, en personas, Oscar Wilde. No cabe duda que faltaron muchas, pero muchísimas más cosas que contar sobre este maravilloso novelista, escritor, dramaturgo, poeta de todos los tiempos. Es una pena, pero bueno, no tenemos más tiempo. Así que, bueno, Aitor, no sé si quieres decir algo antes de acabar. Bueno, nada, sin más decir que espero que haya quedado claro un poco la explicación social, el contexto donde vivió Oscar Wilde y nada. Seguro que sí, y si no, bueno, que se pongan en contacto con nosotros y ya quedaremos y nos tomaremos algo para explicar. Y se lo detallamos todo más extensamente. Bueno, así que bueno, es que Ricasco, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este programa número 1 de Personas. Te recordamos que el próximo sábado el siguiente estaremos aquí de 10 a 11 de la mañana y seguro que hablaremos de otra persona muy pero que muy interesante. Así que hasta la próxima y sigue en la compañía de esta pedazo de radio, que no es otra que Irola Irratia 107.5. Así que nada, muchísimas gracias y hasta siempre. Es que ricasco.